La enseñanza, sí, el tema que tenemos para hoy. Hemos venido hablando de tiempo de bendición, tiempo de cosechar. Entonces, hoy continuamos con un tema en cuanto a por lo menos el nombre de la enseñanza, sí, tiempo de libertad. Tiempo de libertad. ¿Y por qué hablamos de tiempo de libertad y por qué hemos venido hablando de los tiempos en estas temporadas? En Deuteronomio 16:16, la Escritura nos muestra un diseño de parte de Dios, donde Él divide el año en 3 grandes temporadas. De esa manera es que lo hemos visto. En Deuteronomio 16:16 dice: 3 veces al año se presentarán todos tus varones delante del Señor tu Dios en el lugar que Él escoja. En la fiesta de los panes sin levadura, ¿sí? Ahí hay una temporada. En la fiesta de las semanas, que acontece en otra temporada, o también llamada Pentecostés. Y en la fiesta de los tabernáculos, que acontece en otra temporada. Y cada una de estas fiestas, ¿sí?, nos dividen el año, ¿sí?, el año bíblico, en 3 grandes temporadas. Entonces, mientras nosotros estamos en nuestro 2023, 2024, ¿cierto?, con miras al 2025, mientras vamos en nuestro día a día, en el calendario de Dios, ¿sí?, se van celebrando una serie de fiestas, se van haciendo una serie de temporadas que nos recuerdan, ¿sí?, y nos hablan de Cristo, de lo que Él hizo, hace y Él hará. Entonces, la Escritura, al abrir, ¿sí?, el panorama de estas temporadas, y el Señor al establecer, por ejemplo, su cena con la temporada de la Pascua, ¿sí?, su muerte, su sepultura, su resurrección, se hacen temporadas que son muy importantes para nosotros en cuanto a recordar lo que Cristo hizo. Entonces, en esa temporada de panes sin levadura ocurren 3 fiestas, porque ocurren en la misma semana. Entonces, por eso se habla de la semana de panes sin levadura, la semana de la Pascua, pero en la Biblia son 3 fiestas que acontecen seguidito en esa semana. La Pascua, panes sin levaduras y primeros frutos. 50 días después ocurre una fiesta que se llama Pentecostés, que la vemos en nuestra Escritura, la mencionan en Hechos, ¿cierto? Como llegado el día de Pentecostés, y uno cuando llega a los pies de Cristo y le comparten y luego lee la Biblia y todas estas cosas, uno dice, sí, esa fecha que mencionan ahí, esa fiesta que mencionan ahí, pues interesante el nombre, pero no le ve a veces mucha trascendencia, ¿no? Pero cuando uno ve que todo corresponde a un diseño que Dios le había dado al pueblo para que estuvieran presentes y preparados para lo que Cristo iba a hacer. Y ese es el centro, lo que Cristo está haciendo. Y la de tabernáculos, donde se convergen 3 fiestas que son el día de trompetas, el día de perdón y tabernáculos, que ocurren en el 7º mes del calendario bíblico. Y cada una de esas fechas nos habla de algo de Cristo. En panes sin levadura, en esa temporada tenemos la muerte, la sepultura y la resurrección de Cristo. Y es precisamente la temporada en que estamos entrando en este momento. Porque hace unos días, casi ya una semana, se marcó el comienzo de un nuevo año bíblico. Y la Escritura manda que la Pascua la debían celebrar a los 14 días del primer mes de ese año bíblico. Y a los 14 días celebraban la Pascua. En el día 15 empezaba una semana que llamaban panes sin levadura. Y al domingo siguiente, después de haber celebrado la Pascua, el domingo siguiente debían celebrar lo primero de la cosecha. La primicia donde tomaban esas primeras espigas y las mecían delante del Señor. Y eso que para ellos y para nosotros es como, sí, eso que ocurría en Israel, en el templo, fue un diseño de Dios que habla de Cristo, de que Cristo es nuestro Cordero Pascual, ¿sí?, de que Cristo fue sepultado, ¿cierto? O sea, no estaba, ¿sí?, en estado catatónico ni nada por el estilo, murió, ¿sí?, murió, fue a las profundidades, predicó a los espíritus encarcelados, todo lo que nos habla ya la Escritura más a fondo, pero no quedó muerto, porque se presentó como la primicia de la resurrección. Él ha resucitado y por eso nosotros creemos que vamos a resucitar y a tener un cuerpo como el de Él. Sea a su regreso, ¿cierto? En el momento en que Él regrese, sea que estemos vivos o ya hayamos dormido, seremos despertados por el sonido de una trompeta y este cuerpo mortal se vestirá de inmortalidad. ¿Sí? Algo que en nuestra mente es como, ¿cómo va a hacer eso? ¿Cierto? Y de eso nos habla esa temporada. Para el pueblo de Israel,
tenía también un significado antes de Cristo, que era la liberación de Egipto. Porque la Pascua se establece cuando son liberados de Egipto. Entonces, por eso hablamos que nosotros es una época de libertad y por eso hablamos de que es un tiempo de libertad. Porque Egipto representa ese sistema del mundo. Faraón, ¿sí?, representaba a Satanás. Y la esclavitud representa el pecado. ¿Sí? El pecado, todo aquello, ¿sí?, que va en contra, que no nos permite alcanzar el objetivo para el cual Dios nos llamó. Todo lo que no nos permite alcanzar el objetivo para el cual Dios nos llamó, fuimos creados para buenas obras que Él preparó desde antemano para que anduviésemos en ellas. Y Santiago dice, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. O sea, sé hacer lo bueno, tengo la capacidad de hacerlo. Y al no hacerlo, ¿sí?, estoy pecando, porque pecar es, algunos lo ponen como errar en el blanco, es perderte, ¿sí?, de el propósito que Dios tiene para tu vida. Y se ve en ese día a día, ¿sí?, en esas obras que Él ha preparado de antemano. Entonces hablamos de que, como recordamos que nosotros salimos de un Egipto espiritual, el sistema de este mundo, la Escritura dice, fuimos trasladados, los que hemos creído en Cristo, fuimos trasladados del reino de las tinieblas al reino de la luz, al reino del Hijo amado, ¿cierto?, de su Hijo amado, de Cristo. Entonces nosotros también celebramos una salida de Egipto, del Egipto espiritual. Celebramos una consagración por medio de los panes sin levadura. Esa consagración, ese tener que salir a prisa y demás, como dejamos nosotros. El mundo en su momento nos habla de consagración. Y la victoria que tenemos en Cristo Jesús sobre la fuerza del pecado, la maldad y aún la muerte. Y es parte de lo que se abre en esta temporada. Y cada vez que recordamos, como hicimos en la cena, lo que Cristo hizo, estamos uniéndonos, ¿cierto?, y proclamando esa victoria, esa libertad, esa consagración y esa victoria sobre nuestras vidas y las diferentes áreas de nuestra vida. Entonces, al entrar en estas siguientes semanas, estamos en esta temporada, ¿sí?, donde hay un tiempo de libertad, de consagración, de victoria. Y cuán importante es colocarnos delante del Padre en medio de todas estas temporadas y preguntarnos, ¿no?, ¿qué áreas de mi vida, aún conociéndote, ¿cierto?, aún conociendo de Cristo y diciendo, ya soy libre en Cristo, pero qué áreas de mi vida pueden todavía estar esclavas? ¿Qué áreas de mi vida no han recibido esa liberación, esa consagración, esa victoria que tanto anhelo? Y estas son las ventanas de oportunidad. Y un pasaje que me dio el Señor en su momento y que lo he compartido cuando hablamos de estos temas en estas temporadas de fiestas, es este de Ezequiel 46:9. Ezequiel 46:9 dice, pero cuando el pueblo de la tierra venga delante del Señor en las fiestas señaladas, el que entre por la puerta del norte para adorar, saldrá por la puerta del sur. Y el que entre por la puerta del sur, saldrá por la puerta del norte. Nadie saldrá por la puerta por la cual entró, sino que saldrá por el lado opuesto. ¿Y de qué nos habla esto? Oye, cuando tú vengas delante del Señor, ¿cierto?, en las fiestas señaladas, en las citas de Dios con su pueblo, en los momentos señalados por Dios, no salgas como entraste, ¿sí? No salgas por donde entraste. Sal mejor, que es muy diferente a mejor sal. No, sal mejor. Sí, dile a la persona que está a tu lado, salgamos mejor. ¿Sí? Y también puedes decirle, sal mejor de esa temporada. Porque a veces, al poner las cosas tan en plural, como que nadie es responsable. Es que debemos arrepentirnos de nuestros pecados. No, es que te debes arrepentir de tus pecados, como yo me debo arrepentir de los míos. Si al ponerlo personal, tú, yo, vamos directo. Pero cuando es nosotros, es como, bueno, si todos nosotros tenemos, y eso queda una nube ahí entre todos, y a la final nadie. Entonces hay momentos en que debemos escuchar de parte del cielo, tú, yo. Así duela, pero que sea un dolor que me lleve al cambio, ¿cierto? Entonces por eso es que hemos declarado, ¿cierto?, que entramos en esa época de cosecha, porque son fiestas también de cosecha y demás.
Pero hay algo con lo que hemos dicho sobre esta temporada, y es que no puedo cosechar de lo que he sembrado y voy a cosechar de lo que he sembrado. No puedo cosechar lo que no he sembrado, perdón. No puedo cosechar lo que no he sembrado y voy a cosechar de lo que he sembrado. Pero hay otra cosa, y es que los esclavos no pueden cosechar para sí mismos. ¿Para quién cosecha un esclavo? Para el amo. Para el amo. Y esto lo podemos llevar a muchas áreas de nuestra vida. Entonces, hay veces que vienen preguntas a nuestra vida en que a veces sentimos como que trabajamos en vano, como que no cosechamos lo que anhelaríamos a la manera que nosotros lo anhelaríamos, que de pronto nuestro cónyuge no valora nuestro esfuerzo, de pronto nuestros hijos no valoran todo lo que damos por ellos y lo que hacemos por ellos en la casa, de pronto en la empresa no lo valoran, sean mis jefes, sean los empleados, sean mis clientes, sean mis proveedores. De pronto sentimos que aún en la congregación no valoran, ¿sí?, el tiempo, lo que uno dedica, demás, y a veces uno falta y ni lo llaman. Nadie se acuerda de uno. Y vienen estos pensamientos, ¿no? Como que, ay, pastor, están hablando en esta época de cosechar, pero lo que hablábamos la vez pasada, ¿no? El ambiente espiritual, el ambiente mundial, ¿sí? Estamos ahora en sequía en Bogotá, estamos con temas de recesión a nivel mundial, ¿sí?, donde muchas economías están ahí tambaleando a punto de caer. Estamos con temas de guerras y de rumores de guerras. Anoche, ¿sí?, Irán, en respuesta a un ataque que hizo Israel la semana pasada, entonces mandó unos misiles a Israel y dijo, listo, esto era retaliación por esto, no vamos a hacer nada más. Pero allá Israel dijo, ay, nuestra retaliación por haber retaliado contra lo que nosotros hicimos va a ser peor que la de ustedes, ya lo van a ver. Sí, y ese juego, sí, ya Estados Unidos, como es época de elecciones, entonces Biden, el presidente de Estados Unidos, ya le dijo a Netanyahu, el presidente de Israel perpetuo, sí, ya le dijo, oiga, bájele, sí, yo no lo voy a apoyar si usted ataca a Irán. Entonces hay todo un tema de conflictos, pero ¿y eso qué con nosotros, no? Acá la economía cada vez más pesada, sí, muchas cosas ya están costando el doble de lo que nos costaban hace un año, triple de lo que nos costaban hace 2 años y demás. Y toda la culpa la tiene un solo hombre, ¿no? ¿Cierto? Es algo a nivel mundial y demás, porque los que vivíamos en otras regiones del país durante muchos otros años, sabemos que la derecha en su momento tampoco hizo lo que debía hacer: corrupción, robos de recursos. Hablen con cualquier persona de La Guajira, del Chocó, del Valle, ¿sí? Un abandono total del Estado, del Amazonas ni se diga y demás, regiones en las fronterizas. Entonces, ha habido un abandono del Estado, ¿sí? Que entonces no podemos decir, ay, sí, ¿cómo era antes de mejor? Ha habido corrupción y como iglesia no podemos hacernos como en bandos, ¿sí? O sea, como que no, solo este bando político. Como iglesia debemos señalar la injusticia, sea quien sea que la esté cometiendo. Así me caiga bien la persona que está en el poder, así me caiga bien el partido que está ahí. Si sea derecha o izquierda, porque la corrupción, como decían por ahí, es ambidiestra. La corrupción es la que destruye, la que se roba los recursos de las regiones y de los departamentos y lo ha venido haciendo durante décadas. Entonces no importa la bandera si no se resuelve el problema de corrupción, sabiendo que está en el corazón del hombre y no se resuelven estos temas. Por eso la importancia de la predicación del Evangelio de Cristo y de que aquellos que hemos recibido el Evangelio realmente seamos libres. Porque si no, vamos a repetir lo mismo, pero en el nombre de Cristo. Los mismos escándalos de corrupción, los mismos escándalos de lavados de dineros y demás. Pero no, eso era de gratis. Entonces, en medio de toda esa situación, ¿cierto? Decíamos, y el Señor nos habla de tiempo de libertad, tiempo de cosecha, tiempo de bendición, fue la última palabra que vimos hace 8 días, tiempo de bendición. Y decíamos que claro, porque cuando uno tiene la perspectiva del cielo, para los hijos de Dios, las tribulaciones son oportunidades. Oportunidades. Y no podemos permitir que lo que pasa a nuestro alrededor, las circunstancias que pasen, nos paralicen de nuestro llamado. Y hablábamos hace 8 días de cómo cada uno de nosotros tiene un llamado, un área en la que debe hacer y ser fiel con lo que el Señor le ha entregado.
Llámese trabajo, llámese cónyuge, llámese hijos. Sí, ser fiel en qué me ha llamado el Señor a hacer. Llámese congregación, ministerio. ¿Qué me ha llamado el Señor a hacer? Y hacerlo. Y la situación está muy dura, pero no perder de vista a Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él soportó la cruz. Y se ha sentado a la diestra de Dios, ¿no? El Señor lo exaltó hasta lo sumo y demás. Entonces, ¿cómo nosotros, en medio de todas esas situaciones, podemos tomar una actitud de paralizarnos y decir, no, pues apague y vámonos, y bueno, ahí sí será aguantar, o y dejar a un lado lo que el Señor nos ha llamado a hacer, o avanzar, o esforzarnos y ser valientes, como nos llama el Señor en la Escritura? Cuando Israel llegó a la tierra prometida, ya no eran más esclavos, lo primero que hacen al llegar a la tierra prometida es conquistar. Celebran la Pascua, ¿sí? Con Josué, celebran la Pascua y comienza la conquista. Comienza el avanzar a Jericó, comienza el avanzar a todas estas ciudades y tomarlas y demás. Y eso no fue fácil. No fue tan difícil, ¿sí? Aún a nivel emocional y mental, que cuando estaban en el desierto y enviaron espías para ver cómo iba a ser la tierra que debían conquistar, la mayoría de los espías que dijeron, uy, no, eso está muy difícil, toca huir. No, mejor devolvámonos para Egipto. No, ¿saben qué? Quedémonos acá siendo nómadas en el desierto y dándole vueltas al desierto. Y solo 2 personas, ¿cierto? En medio de los gigantes, la tierra ya está tomada, ¿sí? Hay gente allá sanguinaria. Son tan sanguinarios que los que estaban ahí en Canaán, que a veces no alcanzamos a percibir el nivel de violencia que había, ofrecían a su hijo primogénito a Moloch y lo quemaban vivo, como una ofrenda. O sea, imagínense, vivir todo eso es como, o sea, no respetan ni la vida de sus hijos, nos van a acabar a nosotros donde intentemos conquistar de vuelta nuestra tierra. Y en medio de eso, de todo eso que se veía tan grande, los gigantes, la tribulación, hay 2 hombres que dicen, no, esa tierra está muy buena, fluye leche, miel, sí, uy, allá podemos sembrar. Tenían visión de lo potencial que había de la mano de Dios. En Egipto no hay visión. En Egipto no hay oportunidad de cosechar. En Egipto vienen todos estos pensamientos. Sí, hacen parte de ese sistema de desesperanza, de temor. Donde, ay, pero ¿para qué? Ay, pero si nadie me aprecia. Ay, pero si esto. Sí, y es todo un sistema que no te permite ver como Dios ve y avanzar en lo que nos ha llamado a avanzar. Nos paraliza. Y paraliza vidas, paraliza familias, paraliza ministerios. ¿Por qué? Porque no tengo cosecha. ¿Por qué? Porque a veces hay áreas de esclavitud. Entonces, cuando llega Jesús, nuestro amado, y habla a los fariseos, les dice, si ustedes permanecen en mi palabra, verdaderamente son mis discípulos y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. ¿Cierto? Frase de camiseta cristiana, ¿sí? De canción y demás. La tarjetica, la verdad te hará libre. Y ellos le contestaron, descendientes somos de Abraham. Bueno, somos descendientes de Abraham y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú? Serán libres. Y así es la reacción a veces cuando hablamos de esos temas de algunos de nosotros, ¿no? Ese nosotros, la nebulosa, de la que está a tu lado, ¿seré yo? No. ¿Seré yo? Yo no soy esclavo, ¿sí? Yo conozco al Señor hace años, no sé qué, he hecho esto, he hecho lo otro en congregaciones, he servido, A mi libro, Cristo me hizo libre, ¿sí? Y nadie me esclaviza y no sé qué. Y esta fue la reacción de ellos, ¿no? La defensiva. ¿Cómo así que tenemos que ser libres? ¿Qué? ¿Así? ¿Usted no sabe quién soy yo? Soy hijo de Abraham. Los fariseos ahí, ¿sí? Sacando su carta de recomendación y demás y todos sus títulos, ¿no? Si usted supiera todo el proceso que desde niños hemos hecho y todo lo que tenían que hacer para llegar a ser un rabino, ¿sí? Y todo lo que tenía que hacer un levita para llegar a ser sacerdote en el templo y demás. Entonces ellos eran como, y que vengan y les digan, ustedes, sí, les falta ser libres. La reacción de ellos fue, estás equivocado, Jesús. Pero
Jesús está hablando de un tipo de esclavitud interior, que va más allá del externo. Decían, no, ni siquiera nos hemos dejado de los romanos. Pues sí, aquí tienen ¿cierto? La fortaleza cerca al templo. Nos hicieron colocar hace unas décadas un águila imperial en el templo, pero esa logramos quitarla. ¿Sí? Les pagamos impuesto y todo, pero somos libres. No, nosotros somos libres. Somos descendientes de Abraham. Y vemos que aún en medio de lo que ellos dicen que eran libres, aún a nivel político, no eran libres. Pero el Señor no estaba yendo al nivel político. Quería ir al fondo del asunto, al corazón. Porque hay una esclavitud que se vive en el corazón. Esto lo vemos en Hechos 7:39. Hechos 7:39, cuando les están predicando, ¿cierto? De nuevo a los sacerdotes, los fariseos les dice, al cual nuestros padres no quisieron obedecer, sino que lo repudiaron, hablando acerca de Moisés. Y en sus corazones regresaron a Egipto. ¿Qué pasó en la Pascua? El pueblo fue liberado de Egipto. Pero, ¿qué nos dice la Escritura? Que a pesar de que físicamente habían sido liberados de Egipto, físicamente ya no voy a los sitios donde iba antes, ahora me congrego los domingos en la mañana, ¿sí? O me congrego el viernes en la noche en un grupo de crecimiento y demás, ¿cierto? Físicamente hay una traslado y una transformación en nuestras vidas. Nosotros cuando conocemos del Señor empezamos a ir a una congregación, acontece un mover físico. Yo nunca iba a una congregación. O aquellos que iban a misa cuando la abuelita, a mí me tocó así cuando mi abuelito allá en Cali me llevaban, entonces iba a misa, no entendía nada, sí, pero estaba ahí, sí, me paraba cuando me decían que me paraba, me sentaba, sí, alzaba la mano, no sé qué, la pasaba contigo, con tu espíritu, sí, todo esto y demás. Pero sin un entendimiento. Y llegamos a Cristo y de repente es como que buscamos congregarnos, buscamos entender, buscamos la Biblia, buscamos crecer y hay un traslado físico, cambian hábitos. Cambian hábitos. Pero ¿qué nos dice la Escritura que le pasó al pueblo de Israel? Que a pesar de haber salido físicamente, en su corazón, en sus corazones, ¿qué? Regresaron a Egipto. Regresaron a Egipto. Y ahí es donde yo me hacía esta pregunta, ¿no? ¿He regresado a Egipto en mi corazón? Y es cuando yo veo esto en la Escritura, eso me lleva a evaluar. Si estamos en una época de libertad, de salir de Egipto, y yo me quedo con, yo conocí al Señor en el 2004, aquí en esta congregación, aquí al frente me enseñaron, aquí me predicaron un martes en la noche, y me quedo con esa historia, no voy a examinarme a mí mismo. Como le dice Pablo a Timoteo, examínate a ti mismo para ver si estás en la fe. El apóstol Pablo a su mejor discípulo, por ponerlo de esa manera, su discípulo, el demostrar, ¿sí? El que estaba estableciendo congregaciones y demás. Y le dice, Timoteo, ¿cierto? No te confíes. Timoteo, examínate. Diles también a ellos, examínense, ¿sí? Examínate a ti mismo para ver que estés en la fe. Entonces, en medio de estos temas, cuando uno reacciona de una manera muy religiosa y muy superficial, de decir, no, Cristo me liberó. ¿En serio? Dile al que está a tu lado, que se note. Que se note. ¿Sí? Usted no ve, pastor, que Cristo ya me hizo libre de la amargura y la ira, yo ya no soy así. Sí, señora. Qué bueno. Entonces, he regresado a Egipto en mi corazón y siguiendo el modelo que tenemos en Amor y Restauración, cuando hablamos de cosas, hablamos de lo personal, lo familiar, lo congregacional y lo que compete a la comunidad, mi trabajo, mi vecindario, mi ciudad, mi nación y las naciones de la tierra. Vamos a enfocarnos hoy, por eso está en amarillito, en lo personal, porque el tiempo no nos da. Hay esclavitud en lo personal. Y como dice la Escritura en Tesalonicenses, dice que todo nuestro ser sea presentado irreprensible para el regreso de Cristo. Y dice, y todo su ser, espíritu, alma y cuerpo, sea presentado ¿qué? Irreprensible, ¿sí? En el regreso de Cristo.
Entonces vemos tres áreas que son nuestro cuerpo, nuestra alma y nuestro espíritu, donde debemos preguntarnos si hay algún tipo de esclavitud, a pesar de conocer del Señor desde hace muchos años. A pesar de llevar muchos años en el Evangelio y demás, de congregarme, de haber tenido incluso ministerio, aún nosotros los que estamos en el ministerio, dice la Escritura, no se hagan maestros muchos, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Porque con la vara con que mides, serás medido. ¿Sí? Ay, ay, ay. Y eso es un diseño, ¿no? Entre paréntesis, mientras se termina de sentar, pero lo vemos aún en casa, cuando uno le dice a su hijo, no hagas esto, no veas televisión. Ay, ¿por qué tú sí la ves? Con la vara con que mides, serás medido. No, con la vara con que mides serás medido. Entonces vemos este diseño de cuerpo, alma y espíritu. Y en medio de esto que venimos hablando de que es un tiempo de libertad, vamos a examinar a nivel de nuestra vida personal y comenzando con nuestro cuerpo. ¿Cómo puede haber esclavitud? ¿Cómo puede nuestro corazón volverse a Egipto en nuestro cuerpo? ¿A qué nos referimos con eso? En Tito 3:3 nos dice, por ejemplo, porque nosotros también en otro tiempo éramos necios, desobedientes, extraviados, esclavos de deleites y placeres diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y odiándonos unos a otros. Y todas estas cosas, el apóstol dice, ¿esto qué? Éramos en otro tiempo. Pero cuando le escribe, por ejemplo, a la iglesia en Corintio y ve que hay divisiones, pleitos y demás, que habían temas de inmoralidad, nos damos cuenta de cómo podemos regresar a Egipto, no solamente en nuestro corazón, pero con nuestro cuerpo. Con nuestro cuerpo. ¿Por medio de qué? Por medio del placer. Y como todas las cosas, ¿sí? Todo tiene su lugar. El Señor quiere que yo sufra y que no sienta nada de placer. No, para nada. Él fue, ¿sí?, quien creó el placer. Él fue el quien diseñó al hombre y a la mujer para amarse y para disfrutarse dentro de ese hermoso proyecto de vida que es el matrimonio, donde anhelamos, ¿sí?, alcanzar, ¿sí?, y pasarlos, aunque es que ustedes se adelantan, cada año que uno les está alcanzando en su aniversario, ellos suman otro más, ¿no? 57 años en ese aniversario. Hay un placer diseñado por Dios para la pareja, en cuanto a todo lo que tiene que ver, ¿sí?, con su área sexual, con el área emocional y demás. ¿Dónde entran las dificultades y los problemas? ¿Dónde entran? Cuando el placer se vuelve un fin en sí mismo, en las personas, en nuestras vidas, cuando somos esclavos del placer. Pero ahí a veces podemos decir, yo no soy esclavo de nadie. Sí, como dijeron los fariseos, ¿no? Nunca hemos sido esclavos de nadie. Yo lo controlo. Yo controlo mi celular. ¿Okay? Entonces, ¿por qué no lo puedes dejar un par de horas a un lado? Pero yo soy libre, ¿sí? Yo soy libre. ¿Y por qué siempre tienes que estar con los audífonos escuchando algo y no puedes tener un momento de quietud con tus pensamientos y con Dios? Pero yo soy libre. Yo no soy esclavo de nadie. Y aún en esas cosas somos esclavos de nuestro cuerpo. Obviamente aquí entra el tema de adicciones, que ya por ser tan obvio, no lo menciono, pero ya lo mencioné. Todo el tema de adicciones. ¿Qué es una adicción? Una esclavitud. Que a veces no basta con decir, ya, sea libre y ya. Requiere procesos. Si el cuerpo viene acostumbrado a una adicción, a una dopamina y a todo lo que acontece a nivel químico, que ustedes y a los doctores que están aquí saben mejor que muchos de nosotros, necesita de un proceso de liberación, que no basta con orar. Se debe orar, pero también se debe hacer un proceso de desintoxicación de su cuerpo. Y los estudios han mostrado que ese mismo nivel de placer que se recibe en una adicción, sea cigarrillo, sea marihuana, unas drogas fuertes y demás, el alcohol,
sea el sexo, que se vuelve una adicción. Ese mismo placer a veces se encuentra en el uso desmedido, ya sea por medio de videos, ¿sí? De música, de comida. Crean esos mismos niveles de adicción y debemos gobernar, ¿sí? Debemos gobernar, debemos ser libres. Es tiempo de libertad, ¿sí? Es tiempo de libertad. Y si yo reconozco que hay cosas en mi vida donde hay esclavitud, pues yo puedo determinar, o me devuelvo mi corazón a Egipto, como dice en Hechos, que en sus corazones se devolvieron a Egipto, o ser consciente de estas cosas y decir, ¿cómo voy a trabajar para que en este año, sí, en esta nueva temporada, sea una temporada de libertad en estas áreas de mi vida? ¿Cómo debo hacer una desintoxicación? ¿Cómo debo poner límites? ¿Sí? A una de las tecnologías que son una ayuda muy hermosa y preciosa para avanzar el reino de Dios, pero cuando se vuelve una fuente de tan solo distracción. Personas que dicen, es que yo llego muy cansado del trabajo y por eso ahí, ¿sí? Utilizo mi celular, veo algo para descansar la mente. La mente no descansa. Y fuera de eso, listo, hazlo. Pero oye, hasta las 2 de la mañana descansando la mente, creo que aquí hay un problema de placer que no has querido aceptar. Porque el tema no es que los videos sean pecaminosos. Yo puedo quedarme hasta las 2 de la mañana viendo contenido muy educativo y prédicas y estoy obteniendo la misma dopamina, ¿sí? Y el mismo tema en que estoy siendo esclavo y de pronto estoy queriendo huir para no pensar en lo que debo afrontar en mi vida, en mis relaciones, con mi cónyuge, con mis hijos, con mis padres, con mis amigos, en mi trabajo y demás. Entonces hay un escapismo. Otra área, Filipenses 4 del 6 al 7 dice, por nada estén afanosos, sino sean conocidas sus peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Amén, ¿cierto? Por nada estén, ¿qué? Afanosos. Proverbios 12:25 dice, la ansiedad en el corazón del hombre lo deprime, pero la buena palabra lo alegra. La ansiedad en el corazón del hombre, ¿qué? Lo deprime, pero la buena palabra lo alegra. ¿Cuál es la buena palabra? Cristo. Sus palabras son espíritu y son vida. La ansiedad en el corazón del hombre lo deprime. Entonces hay una esclavitud, lo que llamamos modernamente el estrés. Ahí encapsulamos estrés, ansiedad, ¿sí? Donde nuestro cuerpo en muchas ocasiones se vuelve también esclavo y adicto del estrés. ¿Cómo se nota esto? Aún en la búsqueda de contenido. Cuando yo busco contenido para estresarme, entonces me estresa mucho, ¿sí? Los temas que está haciendo por allá en otro país un gobierno. Pero no hago sino buscar qué está haciendo de malo ese gobierno. No para orar, no para llevar eso en oración, como decía, y en acción de gracias delante del Señor, sí, para actuar, sino para sentirme más mal y sentirme y estresado. Y mire lo que va a pasar, y mire esto, y mire lo otro. Y el estrés se vuelve a veces una adicción. Y es un tema de esclavitud, y nuestro cuerpo ya se acostumbra a eso. Al punto que ya le pide a la persona, y a la persona se siente un poco ansiosa de no sentirse ansioso. Se estresa de no tener una fuente de estrés y la busca, se las inventa. Busca el contenido, busca los videos, busca las noticias. Y estamos con todo lo que hemos hablado de lo que está aconteciendo en nuestra nación, en nuestras ciudades, el tema económico a nivel mundial y demás. Hay mucho estrés. ¿Cómo se ve eso en que en el tráfico se nota, en las reacciones de las personas? Todos, en su gran mayoría, pongámoslo de esa manera, en su gran mayoría, como fosforitos, como esperando a ver en qué momento va a sacar ese estrés. Y tenemos que cuidarnos, y más como hijos de Dios, de no llevar eso, de elaborarlo delante del Señor con la técnica que Él da,
que es por nada estén afanosos, sino que sean tan fácil, ¿no? Si Él lo dejara así, diríamos los que hemos tenido temas de estrés y de ansiedad, ay, gracias, no se me había ocurrido no estar estresado, ¿cierto? Oye, no te estreses. ¡Wow! Gracias, no se me había ocurrido, ¿cierto? Como que nos deja sin nada. No, ¿qué herramientas da la Escritura? No se estresen, ¿sí? Si no, o sea, ¿qué van a hacer? Porque viene esa realidad. Sean conocidas sus peticiones delante de Dios. ¿Cuál es el tema? Que muchas veces tenemos la noticia, leemos o pasa el acontecimiento y no lo guardamos. Y empezamos a darle vuelta a nuestro corazón y a pensar lo peor que podría pasar. Y aquí nos dice, no. Eso que te está llenando de ansiedad, exprésaselo a Dios. No, pero qué pena, él debe estar ocupado ya con Irán e Israel. Tenemos un Padre. Tenemos un Padre que escucha nuestras oraciones. Y dice, llévenlo en oración. Si es algo que los está afanando mucho, rueguen. ¿Pero qué? Sáquenlo con el Señor. Pero no se queden ahí. Continúa dando un diseño con acción de gracias. O sea, me estresa esto, me estresa la situación, me estresa lo que está pasando. Ok, sácalo. Señor, me estresa eso. Okay. ¿Qué tienes? ¿Qué es acción de gracias? Acción de gracias no es inventarme por qué dar gracias. Sí, bueno, Señor, y gracias por los niños en la Antártida. O sea, sí, a veces nuestras oraciones es como, no, el Señor dice, acción de gracias es, ¿qué tienes? Te lleva a ver tu casa, verte a ti. Bueno, gracias, Señor, por mi salud en este momento. Gracias, Señor, por mis hijos. Gracias, Señor, sí, porque aunque pronto mis hijos justos son la causa de esa ansiedad, tengo hijos. Donde otros están ansiosos porque no los tienen. Ahora, eso no me consuela a mí, el mal de otro no me consuela a mí. Me refiero es que sí me da unas razones de agradecimiento mis hijos. Independientemente, ¿cierto?, de su condición, que anhelaríamos que fuera mejor de lo que están actualmente, pero gracias por sus vidas. Gracias porque están con vida. Gracias porque hay oportunidad de que recapaciten, de que, sí, empezamos a agradecer. Gracias por lo que tengo. Y empezamos a ver qué tenemos. Y al ver lo que tenemos, eso nos ayuda a bajar. El ser agradecidos nos ayuda a bajar esos niveles de estrés y de ansiedad. Porque al hacer cuentas delante del Señor, después de haber sacado en oración y ruego, y empezar a dar gracias por lo que tenemos, podemos ver, wow, no, Dios, tú has sido muy bueno. O sea, yo tengo más de lo que creía. ¿Sí? Cuando tú haces el ejercicio consciente de agradecimiento. Dice, y al hacer esto, la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Y sales tú del lugar de oración y el problema no cambió. La situación económica, la situación de salud, la situación en la ciudad, la situación política, la situación lo que sea, no cambió. Pero la gente a tu alrededor dice, hay algo en ti. Oiga, ¿usted no debería estar afanado? ¿Cómo puede estar tan tranquila en medio de esto tan grave? Porque no vieron que no estabas tranquilo, estabas afanada o afanado, pero lo llevaste en oración delante del Señor. Lo procesaste delante de Él y la paz que sobrepasa todo entendimiento. Entonces hay personas a veces que dicen, ay, pero yo no he vivido eso, yo no he vivido esa paz. ¿Por qué no has llevado eso delante del Señor? Date la oportunidad de cerrar la puerta, cerrado el baño, si es que hay muchas personas en casa, te cierras en el baño, tienes un tiempo de oración delante del Señor. Bueno, entonces el estrés es un área de esclavitud. Y la Escritura, ¿qué es lo bonito? Que nos da herramientas para que estas cosas no nos esclavicen, sino que nosotros gobernemos sobre ellas. Otra área, en Lucas 13:16 nos dice, y esta que es hija de Abraham, a la que Satanás ha tenido atada durante 18 largos años, ¿no debía ser liberada de esta ligadura en el día de reposo? Ahí es cuando viene, ¿cierto? La mujer que sufría ¿de qué? Del flujo de sangre. Durante 18 años con un tema de enfermedad
La sana Jesús y la sana en día de reposo. Y los fariseos, en vez de alegrarse, o sea, una persona que está enferma de 18 años y que sea sanada en un momento, en un instante, en vez de decir, ¡ah, qué bonito! Es como, ¡ay! ¿Mm? Esto es de gratis, ¿no? Esto es un paréntesis, ¿no? Pero ¿cuántas veces no nos acontece en la congregación, en medio de pronto de que una persona está siendo liberada, llorando y todo, de pronto se interrumpe, se alarga un servicio y es como, ay, no, y la hora del almuerzo, sí, y se nos está atrasando. Y esta gente sí no pueden hacer eso en la casa. No, el pastor dijo, vaya a la puerta, cierre el baño y hágalo. Esa misma actitud de los fariseos, ¿no? En vez de alegrarnos con el Padre por lo que está haciendo, no en mi vida, pero de pronto en la vida del que está allá adelante. Eso era gratis. Porque no. Enfermedad. Hay esclavitud corporal por medio de la enfermedad. ¿Mm? Y aquí entramos a un tema un poco espinoso, pero en el que debemos ser libres. La enfermedad no tiene por qué detenerme del propósito eterno para el cual el Señor me ha llamado, del ministerio que el Señor me ha entregado, del llamado que el Señor ha hecho para mi vida. Debo seguir avanzando, reconociendo de pronto los límites actuales que pueda tener según el tipo de enfermedad. Pero ¿qué ha pasado a nivel de la iglesia? ¿Y qué han hecho las tinieblas, por ponerlo de esta manera, con los hijos de Dios? Los hijos de Dios, desde el principio del Evangelio, comenzando con Jesús, fue crucificado. Y siendo crucificado, antes de ser crucificado, siendo maltratado, siendo torturado, oraba por los que lo estaban torturando. Y dejó ejemplo de aflicción. Muere, resucita, y luego la iglesia se levanta y es perseguida. Y se repite el diseño. Esteban muere apedreado en aflicción. Pero la iglesia avanza. ¿En qué? En hacer lo que Dios la ha llamado a hacer. En trabajar, en establecer su hogar a la manera de Dios, en trabajar, en ayudar a los necesitados, en predicar la palabra, en el congregarnos. La iglesia avanza a pesar de las circunstancias y aún a pesar de las circunstancias de salud. Es tan así que cuando hubo una plaga en el siglo III, segundo, tercero, están los registros históricos que escribían los propios romanos, hablan de qué hacían los romanos por causa de una plaga. No habían vacunas, no había ninguno de este tema, solo había el distanciamiento. Entonces, si se enfermaba un miembro de la familia, lo sacaban fuera de la casa para que se muriera. Lo dejaban en la casa, le encerraban y no le abrían. O lo llevaban bien lejos para que no pudiera regresar a la casa. ¿Qué hacía la iglesia en medio de estas plagas? Y lo cuentan los registros, dicen, estos cristianos no solo atienden a sus enfermos, sino también a los nuestros, y mueren con ellos. Se atendían a los enfermos, oraban por ellos, pero si no había el milagro, morían con ellos. ¿Por qué? Porque se les pegaba también la plaga y daban su vida, pero los amaban hasta el final y los llevaban a Cristo. Y así, tenemos anécdota tras anécdota a nivel histórico de pastores, de grandes líderes reconocidos, con familias grandes, y nos cuentan los registros, ¿no? Predicadores muy famosos, con familias de 12, ¿sí? De 14 hijos, y se les morían 9. A veces perdían a su esposa en el parto, porque era la realidad de su momento. No estaban los avances que tenemos hoy en día de medicina y demás. ¿Y qué hacían esos predicadores? Seguir adelante, hacer su duelo, obviamente, pero decir, el Señor es bueno, y decir, por eso necesitamos a Cristo. Porque la muerte, ¿sí? La muerte ha venido reinando durante mucho tiempo, y por eso Cristo nos da la resurrección. Para esa victoria sobre el postrer enemigo que dice en Apocalipsis, que es la muerte. Porque este cuerpo está en proceso de desgaste. Es una realidad. La muerte no es la voluntad de Dios.
Por eso la soluciona por medio de Cristo Jesús, con la resurrección. La enfermedad no es la voluntad de Dios, así que estén enfermos. Así el Señor me mandó esta enfermedad para probarme. ¿Qué Señor? Cuando en la Escritura el Señor está buscando restaurar y llevar a su pueblo. Entonces, ¿cómo lo soluciona? Por medio de la resurrección. Pero ¿qué ha pasado en este último siglo? Con los avances de medicina y demás, nos hemos acostumbrado mucho a estar muy cómodos. La enfermedad y la muerte, como una realidad de la cual necesitamos esa solución en la resurrección. Y se han levantado predicadores con buenas intenciones, o algunos con no tan buenas intenciones, donde han hecho una mezcla de cosas a nivel del cristianismo y han hecho que el pueblo de Dios sea esclavo de la enfermedad. ¿Por qué? Lo que te digo, esos predicadores seguían avanzando. Estamos para adelante. Vamos, Señor, sí, hago mi duelo, pero continúo y avanzo, ¿cierto? En mi ministerio, en mi llamado, en trabajar, en criar a mis hijos, ¿cierto? Los que quedan, en continuar en la obra. Viene una enfermedad y mientras me pueda mover, mientras pueda hablar, continuaban haciéndolo. Tenemos, incluso alcanzaban a tomar imágenes. Algunos predicadores predicaban ya sentados, que ya sus piernas les habían fallado, lo que fuera, por un accidente. Los llevaban a casa al púlpito y los sentaban para que pudieran enseñar a su congregación. Hoy en día diríamos, uy, esa iglesia no es de reino. Uy, a ese pastor le faltó fe. Uy, ese pastor en qué pecado oculto tendrá. Porque llegó un espíritu, ¿sí? Y falsos maestros y falsas enseñanzas a decir que un cristiano no tiene por qué estar enfermo. Y esa frase suena muy bonita, pero no va de acuerdo a la realidad bíblica, histórica de la iglesia. Porque entonces si leemos finito, ¿por qué usas gafas? Eso es una medicina. Eso es salud. Aquí tusópticas.com con el patrocinio de... Sí, o sea. Entonces vienen esos, y esto fue desde hace un siglo, algo que se llamaba ciencia cristiana. No era ni ciencia y no era un movimiento cristiano. Y empezó a hablar de estas cosas, de la superfe. Y no, tú la enfermedad no la puedes aceptar. No, tú construyes tu realidad con tus palabras. ¿Y qué empezó a hacer? A generar esclavitud. ¿Por qué? Porque yo oro, pero si no se obra el milagro, empiezo mi vida, en vez de estar dedicado a formar mi familia, trabajar, mi área ministerial y cómo puedo ayudar, ¿cierto? En mi comunidad, toda mi vida empieza a girar en torno a mí mismo. ¿Por qué el Señor no me sanó esto? ¿Qué puerta ha abierto? Y todo empieza en una girar al egoísmo. Yo. ¿Habrán sido mis padres? ¿Alguna iniquidad por resolver? ¿Qué puerta abierta hay? ¿Qué esto? Y se vuelve ya una obsesión. Y no avanzo. No tengo mi ministerio. No comparto con otros del Señor. Ya no me congrego. Ya no oro. Ya no sirvo. ¿Por qué no? Porque estoy concentrado en este proceso de sanidad. Y estoy en un proceso de esclavitud. Por algo que alguien dijo que debía hacer, pero que no es bíblico. Por mucho que el profeta haya salido en Sirrot y en todos esos programas famosos que hay en YouTube y demás, y que haya escrito muchos libros, si va en contra de la Biblia, es falso. Por mucho bonito que suene ese tema, y nos tenemos que cuidar porque eso nos quita nuestra identidad y paraliza al pueblo de Dios. Un cristiano no tiene por qué estar enfermo. Entonces, aquí avergonzados todos los que usamos lentes. Aquí avergonzados todos los que hemos tomado un Dolex por un dolor de cabeza. Todos los que hemos tomado un antigripal para ir a trabajar, para no detenerme del propósito que Dios me dio, proveer para mi familia, del ministerio, de la predicación, y para que quede uno esclavo de estos pensamientos, con estas frases tan bonitas,
pero que lo que generan es esclavitud y rompen la identidad de los hijos de Dios. Yo quiero que tú puedas llevar eso y los que nos están escuchando delante del Señor y decirle: Señor, muéstrame en tu palabra. Y que le podamos decir al apóstol Pablo también, ¿sí? Apóstol Pablo, ¿por qué nadie te enseñó esto? ¿Por qué nadie le predicó al apóstol Pablo de la superfe? Miren esta falta de fe en 1 de Timoteo 5:23, entre comillas, estoy siendo irónico para los que nos están escuchando. 1 de Timoteo 5:23 le escribe a Timoteo y le dice: ya no bebas agua, sino usa un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Y no quiero que le digamos amén a la enfermedad, ¿cierto? O sea, no es el tema. No es el tema, ¿no? Entonces el Señor solo quiere que yo esté enfermo. No es lo que dice la Escritura, a eso me refiero. O sea, el hecho de que yo acepte la realidad de algo, no lo estoy tomando para mí. Pero es verlo, es orar, es reprender lo que deba ser reprendido. Pero también, si debo tomar una medicina, tomarla para no detener el propósito. ¿Qué ha hecho Satanás? Oye, tú no deberías estar enfermo, tú deberías gobernar sobre tu cuerpo. Mentiras, porque todos los apóstoles murieron. Mentiras, porque durante siglos cristianos han muerto por enfermedades, han perdido a sus hijos, a su cónyuge, han perdido sus vidas. Y ese falso evangelio me enerva mucho, ¿sí? Porque es muy cercano a nosotros. Y lo que genera es esclavitud, en que las personas ya no están pensando en cómo comparto la palabra, cómo hago mi grupo, cómo sirvo, cómo avanzamos la obra. Vengan, ¿cierto? Necesitamos recursos, ¿cómo puedo trabajar? Vengan, ¿sí? ¿Quién necesita que le haga esto, lo otro? Nos paraliza. Y tenemos personas hermosas, siervos, servidoras, que apenas viene un tema de enfermedad, se anula. Y se anula en el sentido de meterse solo en un proceso y dejan todo. Y como la enfermedad continúa, ni el ministerio ni la sanidad, ni el trabajo ni la sanidad. Y se vuelve una obsesión. Por eso a mí me parece tan bonito el ejemplo de muchos aquí que en medio de dolencias, enfermedades, han perseverado en la obra, nuestros pastores amados, en medio de todo lo que aconteció con la pastora, ¿sí? La pastora podría no estar aquí, podría decir, después de lo que me pasó, ¿cómo se dice el término? El ACV, que me pasó tan fuerte, aneurisma, ¿sí? Todos esos meses, ¿sí? En el hospital y demás, pues, ¿cómo se nos ocurre que se va a volver a congregar? ¿Cómo se nos ocurre que va a venir aquí a orar por las personas, a ministrarlas, a hacer un prematrimonial con una parejita que está por ahí? ¿Sí? Aquí están. que no nos vea para que no nos da pena. Y ahí han seguido. Ya, ¿cierto? Sabiendo que por causa de las circunstancias no puedo dar de pronto el mismo, ¿cierto? 120% que daba antes. Entonces ahora doy 119%. ¿Sí? Pero no dejo que eso me quite aquello que Cristo me ha llamado a hacer, ¿cierto? Mientras tenga palabra en mi boca, mientras lo pueda hacer. Y eso es lo que ha hecho este evangelio, ¿sí? De esa super sanidad. La gente se paraliza. La obsesión, todo gira en torno a la enfermedad. Todo gira en torno a ver el último video. Todo gira en torno a ver, comprar el último libro. ¿Y cómo oro? La oración de Javes, la oración de este, la oración del otro. Todo gira en torno... Y eso todo mueve dinero. Y uno se pregunta, ¿por qué se continúa predicando esa clase de evangelio que no va conforme a la realidad de la Biblia? ¿Por qué vende? ¿Por qué vende? Porque muchos prefieren ir a una iglesia donde les digan que todo va a estar bien, que no les toca trabajar. Solo órale tranquilo que Dios todo va a estar bien. Usted no tiene responsabilidad de nada y Él le va a dar carro, casa, beca. Tú no tienes que tratar mejor a tu cónyuge. El Señor se encargará de tu cónyuge. No es que tú te vas a cambiar. No, el Señor mágicamente se va a encargar de que tú cambies y que tu cónyuge cambie. No hay esfuerzo, no hay gobierno. Entonces eso atrae mucho a las personas. Pero cuando llega la realidad de la vida... inevitable, ¿sí?
en su momento, llega una situación adversa, hasta ahí llega ese evangelio de la prosperidad y de la sanidad y de todo bonito y de todo bien. Tenemos y estamos aguardando a un Salvador. Y seguiremos orando por cada enfermedad que se presente. Seguiremos orando por cada dolencia que se presente. Pero al mismo tiempo, si no se da el milagro, listo. No he podido volver a leer la Biblia por este tema en mis ojos. Vamos a orar y oramos y todo. No se da, vamos a un médico. No, ya no se puede hacer de pronto una cirugía como tal. Pero tusopticas.com, sí, se puede, sí, con un tema de las gafas. Nos las vamos a poner. Porque el propósito de Dios, el avanzar la obra del Señor, tu vida, tu familia, los que dependen de ti a tu alrededor, tu empresa, sí, lo que sea, tu comunidad, no se puede detener si hay cómo solucionarlo porque hay una visión de algo más allá. Y eso es lo que hacen desafortunadamente estas áreas, paralizan. Personas entregadas al placer y se vuelve todo a nivel del placer. Pero eso sí, no tenemos tiempo para congregarnos, no tenemos tiempo para la ayuda social, no tenemos tiempo para ayudar al necesitado, no tenemos tiempo para esto. No, yo soy libre. Sí, bueno, dentro de 8 días vamos a celebrar la Pascua a las 5 de la tarde. No, a esa hora no puedo. Ok, sí. Dados al placer, el estrés se vuelve otra dinámica y la enfermedad. Pero es que no puedo ignorar mi enfermedad. Y no estoy diciendo que la ignoremos, ¿cierto? ¿Qué estoy diciendo? Oremos, actuemos. Pidamos ayuda profesional. Nuestro primer médico, el Señor. Pero aceptamos una realidad. Que si Pablo, ¿sí?, le dijo a Timoteo que tomara vinito, ¿sí?, por su estómago y por sus frecuentes enfermedades, no creo que fuera porque él no tuviera fe. Es porque seguro ya han orado y continúan orando, pero al no ver el milagro, tienen que solucionar. Porque si no se queda Timoteo en su casa con el dolor de estómago y pues no puede predicar, no puede establecer iglesias, no puede trabajar, ¿sí?, para su sustento, para continuar la obra. Entonces, ¿qué se deben hacer con las adversidades? Solucionarlas y avanzar. Y no permitir que nos detengan de la libertad a la que Cristo nos ha llamado. Amén. El pasaje con que comenzamos. Jesús les decía a los judíos que habían creído en Él: si ustedes permanecen en mi palabra, no en la del youtuber, del predicador, de la profeta, del apóstol, del pastor, del evangelista, del maestro. Dice, si permanecen en mi palabra, verdaderamente son mis discípulos y conocerán ¿qué? La verdad, no la ilusión. La verdad. ¿Y la verdad qué? Los hará libres. Libres. Y qué hermoso, ¿sí? O sea, personas que en medio de aflicción, en medio de enfermedad, en medio de estrés, en medio de, ¿sí?, que podrían estarse dando una mejor vida llena de placeres, escogen seguir al Señor, hacer lo que el Señor les ha llamado a hacer, compartir con el necesitado, continuar ministrando a otros en la medida de sus posibilidades, ¿cierto? Hacer un proceso de restauración, los que necesitan procesos de restauración, ¿sí? Y todo eso es hermoso. El hecho de muchos de los que estamos aquí y de los que están aquí, es hermoso el ejemplo que encontramos en la iglesia. Y nos toca aprender a señalar el peligro cuando se acerca. ¿A qué me refiero? Que en el pueblo de Dios está como, bueno, pero sí, como que no se puede hablar de lo que el otro ha dicho porque pues él tiene su verdad. Y eso se llama relativismo y no tiene nada que ver con la Biblia. Eso es un pensamiento del mundo, de la cultura de este mundo, que ha llevado a la iglesia a aceptar cualquier basura en sus puertas, así no sea bíblica. ¿Y cuál es el tema? ¿Por qué a mí me sacude este tema? ¿Cierto? Me pongo todo serio y demás. Porque el Señor conmigo en especial cuando me llamó, me dio un tema de identidad. Entonces todo lo que amenaza la identidad de los hijos de Dios, eso a mí de una recuerdo los versículos que he leído, ¿sí? Cuando alguien dice, sí, temas de identidad, temas tan bobitos, ¿no? Como que la presencia del Señor se va o lo que sea. ¿Cómo? Pero dice que Él habita en nosotros. Todos esos temas de identidad. Con el tema de la enfermedad es así. Cuando se le pone una carga, siento que se está haciendo como los fariseos,
que dice Jesús, ustedes le ponen al pueblo una carga que ni ustedes ni sus padres pudieron llevar. Entonces, ojo, porque en medio de sí, suena bonito para las prédicas, suena bonito eso, ¿cierto? Un hijo de Dios no tiene que andar, ¿sí? No tiene que andar mal financieramente. Un hijo de Dios no tiene que amar, no tiene que andar en enfermedad. ¿Quién dijo eso? ¿El apóstol Lucho? O sea, el apóstol Lucho. No, el apóstol Lucho, tomando frases sacadas fuera de contexto, tomando 4, 5, 6 palabras de la Biblia que tiene decenas de miles de palabras, sacándolas fuera de contexto y decir, por esto, la época de los versículos de prueba, de uno coger versículos al azar y pegarlos, eso era en la época en que la gente estaba en el oscurantismo, que no teníamos acceso a la Biblia y nos metían los dedos a la boca. Pero qué triste que el oscurantismo siga porque la gente no lee la Biblia. Entonces vienen y le pegan 3 versículos y le dicen, mira, Dios promete sanidad para ti en cualquier circunstancia. Ay, sí, estos 3 versículos lo dicen. ¿Por qué no leemos la Biblia? Pero bueno, eso es de gratis. Entonces, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Y es el ministerio de Jesús. Y vamos a terminar con esto. Lucas 4, 17 al 19, los que están anotando. Lucas 4, 19 al 19. Y le dieron el libro. Y le dieron el libro del profeta Isaías, y abriendo el libro halló el lugar donde estaba escrito, el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar el evangelio a los pobres. Me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos y la recuperación de la vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos, para proclamar el año favorable del Señor. Y el Señor cumplió su ministerio hasta el final. Me sorprende que aún en la cruz, habiendo sido torturado, en la cruz donde no podía ni respirar y hablar, arreglando cosas en último momento, diciéndole, mamá, Él se va a encargar de ti, no te preocupes. Sí, al apóstol Juan que se encargara de María, predicándole al de al lado, sí, que se arrepintió. No, estoy muy ocupado en mis cosas y mis sufrimientos para estar pensando en otros. No, ¿cierto? Hoy mismo, en el paraíso conmigo. Y dice Pedro que nos ha dado ejemplo para que sigamos sus pisadas. Entonces, con todos estos temas del placer, el estrés, la enfermedad, es que elaborémoslos, pero avancemos, que no nos paralicen del propósito para el cual Dios nos ha llamado. Para ser ese padre, esa madre, ese cónyuge, ese esposo, esa esposa que el Señor me ha llamado a ser, para ser ese hijo que el Señor me ha llamado a ser, para ser ese siervo, esa persona en el ministerio que el Señor me ha llamado a hacer. Vamos a pasarlo de alabanza así. Para hacer lo que el Señor me ha llamado a hacer en mi lugar de trabajo, con mis clientes, con mis proveedores, con mi jefe, con mis empleados, pero hacer lo que el Señor me ha llamado a hacer. Para hacer la obra social, el ayudar al necesitado, la generosidad que el Señor me ha llamado a hacer. Ay, pero no tengo ni para mí mismo por causa de eso. ¿Qué te ha llamado el Señor a hacer? Que no te paralice de el ser, porque es un tiempo que hemos proclamado, tiempo de libertad, tiempo de libertad, tiempo de libertad. Entonces, quiero invitarlos que nos podamos colocar sobre nuestros pies, por favor, para que podamos tener un tiempo de oración en libertad. Dentro de 8 días tenemos nuestro servicio en la mañana, a las 10 de la mañana. Servicio congregacional. Y adicional al servicio, vamos a tener en la tarde del domingo a las 5 un compartir de Pascua. Entonces la idea es que los que podamos estar en libertad, podamos estar acá y traer algo para compartir con los demás. ¿Qué hemos hecho para los que están aquí por primera vez o los que se han añadido en este último año? ¿Sí? Traemos cosas para compartir. ¿Sí? Sean frutas, sean cositas preparadas, hacemos allá al fondo una mesa y luego hacemos todo como un buffet donde cada quien se sirve un poquito de todo, con libertad. Como es la época de la Pascua y de panes sin levadura, procuramos traer cosas que no tengan levadura, o sea, no traer pan con levadura, ¿listo? Pero en medio de todo en la libertad que el Señor nos ha entregado. Y lo digo para que luego no se me olvide el anuncio.
¿sí? Entonces nos vemos dentro de 8 días en el culto y en la tarde en la celebración de Pascua, en ese compartir de Pascua a las 5 de la tarde el domingo. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por estas temporadas, Señor. Te damos gracias porque desde que te revelaste a nuestras vidas, hemos sentido libertad en muchas áreas y por eso estamos aquí. Y no nos queremos conformar, Padre, con lo que conocimos un día de ti, la libertad que alcanzamos un día en ti, Señor. No queremos volver atrás en nuestros procesos, Señor. Y cada uno aquí de nosotros, yo, tú, cada uno de nosotros sabe, Padre. Por eso muéstranos, Señor, conforme a lo que vimos hoy, Padre. Si en mi corazón me he vuelto a la esclavitud, a Egipto, ¿en qué áreas de mi vida el placer dejó de ser placer y se volvió un amo y yo me volví su esclavo? ¿De qué cosas he hecho esclavo a mi cuerpo? ¿De qué cosas me he llenado de ansiedad, de estrés, de preocupación y no las he llevado delante de ti en oración? Como mi cuerpo a veces está tan acelerado, no hay tiempo ni para descansar, siempre está haciendo y actuando. Y como en aquello que a veces he declarado que gobierno, me he vuelto ese esclavo del placer, esclavo del estrés, de la ansiedad, del afán, porque no se puede parar. Y también te pido, Padre, que nos muestres, Señor, en qué áreas, Padre, en nuestra mente, Señor, más allá de tan solo lo que vimos ahora de la enfermedad, pero qué estructuras de pensamiento hemos aceptado, o cómo por causa de la enfermedad se ha paralizado nuestro ministerio, nuestra vida, nuestro congregarnos, nuestro compartir con otros, y le hemos dado a la enfermedad el gobierno de nuestra vida y no la hemos sabido gobernar a tu manera, Señor. En muchas ocasiones incluso más allá de la realidad de la enfermedad, cuando la hemos convertido en una excusa para dejar de lado responsabilidades, para dejar de lado el gobernar en nuestra casa, en nuestra familia, para dejar de lado ministerio, llamado. Y por esas frases que escuchamos o esas personas que nos predicaron con mucho fuego, sinceramente equivocados en algunas ocasiones, o declararon sobre nosotros salud y prosperidad, y no llegó en su momento ni lo uno ni lo otro. Nos predicaron que todo nos iba a ir bien con un negocio y ese negocio se cayó, y ahora somos esclavos de esa manera de pensar y decimos: ya no creo en la fe, ya no creo en los cristianos, ya no creo en esto, y en cosas que ni siquiera era que dijeran tu palabra en su contexto, sino en frases bonitas que en medio de nuestra necesidad nos gusta escucharlas. Y sabemos que tú tienes frases bonitas en medio del contexto de tu palabra, Señor, porque tú has declarado: jamás te dejaré, nunca te desampararé. Tú has declarado que los pensamientos que tienes para nosotros son de bien y no de mal, para darnos un futuro y una esperanza, Señor. Por eso queremos tener nuestra mirada puesta en ese llamado tuyo, Señor, en ese futuro, en esa esperanza, en aquello que tú nos has llamado a hacer, Señor.
Y no queremos que el placer, ni el estrés, ni la enfermedad se vuelvan distractores, Señor, de caminar en pos de tu propósito, Señor. Queremos solucionar lo que haya que solucionar, pero avanzar a tu propósito, a tu llamado para nuestras vidas, Señor. Comenzando con nuestra familia, en nuestra congregación, en nuestra comunidad, ciudad y nación. Es época de libertad. Es época de que los hijos de Dios, es temporada de que los hijos de Dios nos levantemos, nos sacudamos, reconozcamos aquellas excusas que hemos puesto para no avanzar en el propósito y nos quitemos, nos despojemos de esas cadenas, porque el Hijo nos ha libertado, Cristo Jesús. Que podamos levantar la mano y pedir ayuda, donde debamos pedir ayuda a vivir procesos de restauración, vivir procesos de desintoxicación, vivir procesos de libertad en nuestro cuerpo, en nuestras emociones, a nivel espiritual, pero avanzar al llamado. Es hora de dejar dar vueltas en el desierto y viéndonos tan solo a nosotros mismos y a mí mismo y yo y pobrecito y esto y lo otro, y avanzar en qué me ha llamado a hacer el Señor, qué obra buena ha preparado para que yo haga, y no dejar de hacer las obras buenas que Él ha preparado desde antes de la fundación del mundo, para que Satanás no tenga la victoria de que si vio con la situación económica, trunqué su llamado, con la situación de salud, trunqué su llamado. Y ahí lo tengo distraído, distraída. Sanar lo que tenga que ser sanado, ser prudentes en lo que requiera prudencia y hacer lo que el Señor nos ha llamado a hacer, lo que Él nos ha llamado a hacer. Ni siquiera las expectativas religiosas de los cristianos o de los pastores que podamos colocar sobre ti. No, si el Señor te ha hecho libre, eres libre. No es como a mí me gustaría que tú ejercieras ministerio, como a mí me gustaría que tú te congregaras, como a mí me gustaría que tú, no. Que el Señor te ha llamado a hacer y ser fiel en ello, en tu casa, con tus relaciones, con tu cónyuge, con tus papás, con tus hijos, con tus familiares. ¿Qué debes hacer? ¿Qué debes dejar? ¿Qué debe ser restaurado? ¿Qué debe ser reconciliado? Y que el placer, el estrés no se vuelvan tus amos. Con respecto a la enfermedad, ¿hasta qué punto? Si hay cosas que te ha tocado adaptarte, pero ¿hasta qué punto te has desilusionado de la fe? ¿Hasta qué punto ha habido una ruptura en la relación con Dios? ¿Hasta qué punto ha habido un dejar el ministerio porque hay una demanda contra Dios, porque no sanó, porque no obró, porque no llegó la provisión como yo esperaba que llegara? Y debe ser sanado para que haya libertad, porque está siendo esclavo o esclava de esa manera de pensar y se está truncando vida, ministerio, un hogar, una familia, la obra de Cristo en tu vida, en tu familia, en tu congregación, en la ciudad, en la nación. Y es tiempo de libertad, y a libertad nos ha llamado el Señor. Gracias, Padre, por tu presencia, Señor. Trae luz, Espíritu Santo, a cada uno de nosotros. Trae luz sobre mi vida y oro para que traiga luz sobre tu vida. Espíritu Santo, trae tu luz y muéstranos aquellas áreas donde nos creemos tan libres y somos esclavos y no avanzamos en pos de tu propósito. Muéstranos, Señor, qué debemos hacer, qué debemos dejar, cuál es el camino por el que debemos andar. A los jóvenes, Señor, llénalos de esperanza, de fe y de amor, Señor, para que en medio de las circunstancias, sea cual sea, tengan visión, tengan fortaleza, tengan buen ánimo en avanzar en Cristo. Es nuestro anhelo, Señor,
que así estuviéramos en una situación como la de Pablo y Silas en la cárcel, el poder declarar la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Y ellos alabaron porque eran libres, Señor. No alabaron para ser libres, alabaron porque eran libres y cantaron a ti y te reconocieron que tú eres grande, y en reconocer esa libertad gloriosa en ti, tú obraste milagros. Y aunque no los hubieras obrado, ellos hubieran continuado alabando y exaltando tu nombre, Señor. Y así queremos estar, Señor, avanzando, orando, accionando, trabajando, gobernando en aquello que tú nos has llamado a hacer, Señor, y no girar ahí en torno a nosotros mismos. Gracias, Padre, por cada vida, cada familia aquí representada, Padre. Gracias por este tiempo, Señor. Gracias por tu amor, por tu restauración para nuestras vidas. Y gracias por llamarnos a esa libertad gloriosa, Señor. Queremos unirnos en libertad en esta alabanza, Señor, declarando ese tiempo, Señor, para nuestras vidas, familias y congregación. Tiempo de libertad. Amén. Esperamos que esta palabra haya sido de bendición para ti. Mantente conectado con nosotros en www.amoryrestauracion.co.